Mi hijo codicioso intentó robar mi casa al declararme senil, así que se la di a su exesposa. Ginebra Lockwood nunca imaginó que su propio hijo Desmond se convertiría en el monstruo que intentaría despojarla de su hogar. A sus 72 años, ella había dedicado su vida a cuidar de su familia, sacrificando sus sueños y deseos por el bienestar de sus hijos. Recordaba con cariño las noches sin dormir, los sacrificios económicos, las comidas servidas quizás frías, pero siempre con amor. Sin embargo, ahí estaba, rodeada de su familia en su bullicioso cumpleaños, mientras una sombra se cernía sobre la celebración. La nueva decoración y las risas se sentían vacías, en contraste con la traición que se asomaba inminente. Desmond, con su expresión arrogante y ambiciosa, se acercó a ella, como si fuera un lobo al acecho de su presa. Con una sonrisa forzada, le presentó un documento de tutela, afirmando que ella no estaba en condiciones de manejar su vida. Las palabras de su propio hijo sonaron Fueron los murmullos de la familia lo que la desarmaron. La miraban con desdén, acusándola de ser una carga. «Ya es tiempo de que la lleven a un hogar», dijo su nuera, y Ginebra sintió cómo su dignidad se desgarraba. Las amenazas eran sutiles, pero estaban ahí, flotando en el aire denso de la fiesta. Ella había trabajado incansablemente por cada ladrillo de esa casa, construida con sudor y lágrimas. ¿Cómo podían ser tan crueles, tan desalmados? La indignación creció en su interior, amenazando con romperla en 1000 pedazos. Sin embargo, Ginebra conocía la verdad. Mientras su familia se entregaba a la avaricia, ella mantenía un secreto poderoso en su bolsillo. Una llamada secreta a su abogada, Tina, había sido su refugio. Y ese pacto posnupcial que su difunto esposo firmó antes de su partida, la fortaleza que había construido, estaba a su favor. Fue entonces cuando decidió que la salida no sería defenderse, sino atacar. Con la ayuda de su exnuera Altia, que también había sufrido bajo la opresión de Desmond, Ginebra trazó un plan astuto. Transferir la casa a Altia, asegurando que se mantendría en fideicomiso para su querida nieta, Chloe. La idea de no permitir que el egoísmo de su hijo destruyera su legado la llenaba de fuerza. Desmond tenía que enterarse de que había perdido todo por su avaricia desmedida. Mientras las risas de la fiesta continuaban, Ginebra sentía que el control regresaba a sus manos. Desmond se convulsionaría al conocer la verdad. Su madre no era una víctima, era una guerrera. Y aunque el futuro se sentía incierto, una llama de esperanza ardía en su pecho. La confrontación inminente llenaba el aire de tensión. Su decisión de pelear por lo que era justo estaba a punto de ver la luz, y su familia jamás se lo podría imaginar. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos». Ginebra se mantuvo en pie, su corazón latiendo con fuerza mientras las risas de la fiesta continuaban resonando a su alrededor. Sabía que la tormenta que se avecinaba sobre su familia sería feroz, pero la clara determinación que la había llevado a este momento la llenaba de una calma imperturbable. Podía sentir el peso de los ojos de ellos sobre ella, llenos de desprecio y engaño. Sin embargo, no eran solo ellos quienes estaban en la fiesta, sino también sus aliados invisibles, aquellos que la habían apoyado en silencio, en la sombra. Era hora de revelarlo todo. Desmond, imbuido de su arrogancia,
pudo sonreír con desdén mientras su madre hacía un movimiento. Unos días antes había estado en la oficina de su abogada, revisando papeles, organizando documentos que cambiarían el curso de la traición familiar. Había querido estar tranquila en su vulnerabilidad, pero en realidad, detrás de esa fachada, me gustaría ver quién realmente tiene el control aquí. Desmond entrecerró los ojos y un murmullo cundió entre los invitados. Ginebra deslizó un sobre manila con documentos cuidadosamente preparados sobre la mesa. Esto es un testamento y documentos de propiedad, un fideicomiso que tu padre firmó antes de fallecer, que estipula que esta casa es mía y que yo decido su destino. Cada palabra fue un disparo silencioso que resonó en el corazón de cada miembro de su familia. Los rostros de ellos se tornaron pálidos, incrédulos ante lo que veían. «¿Qué? No puede ser», tartamudeó Somuera, el rostro desencajado. Ginebra contuvo una sonrisa. Sabía que por años habían estado viviendo a sus costillas, disfrutando de la estabilidad que había creado. Desmond había estado convencido de que iba a despojarla, pero no comprendía el terreno que estaba pisando. Era un lugar inquebrantable. «Este es mi legado, hijos, no suyo», dijo con voz firme. Mientras el caos comenzaba a surgir en la mente de ellos, Ginebra continuó. «He estado en contacto con mis abogados, y ellos tienen toda la información sobre cada movimiento que habéis hecho. No solo tengo papeles que me respaldan, sino también pruebas de vuestros engaños. Lo que pensabais que era vuestro es solo un préstamo que me habéis hecho». Todo será revelado. La tensión era palpable. Susurros de pánico se propagaban mientras sus rostros se tornaban cenicientos. Se sentía el frío del terror en el aire. Ginebra miró a su alrededor y notó cómo sus vecinos, quienes habían sido testigos de las luchas y sacrificios de toda su vida, se acercaban con ojos curiosos. Habían llegado a apoyar a la anciana abuela, sabiendo que algo no estaba bien. Era un poder que ella había cultivado con los años, una comunidad que la respaldaba. «Ustedes no son más que un montón de avaros», dijo con la voz serena. «¿Qué haréis cuando descubran que vuestra codicia no tiene respaldo?» Desmond parecía haberse convertido en una sombra. Su cálculo de que podría adueñarse de la casa había fracasado rotundamente. Fue entonces cuando Ginebra sintió que la tormenta se calmaba y su confianza brillaba con fuerza. Sabía que sus enemigos habían cometido un grave error subestimándola. La astucia del lobo no podía igualar el ingenio de una madre que había luchado a cada paso. «Así que aquí está mi propuesta», dijo, levitando en el aire de la sala con su autoridad recién descubierta. «El camino hacia la redención no será fácil. Tendréis que responder al daño que habéis causado. Pero antes…» Hizo una pausa que dejó a todos al borde de sus asientos. «Antes de que esto termine, quiero que la comunidad sepa quiénes son en realidad». La fiesta había terminado y Ginebra eligió crear una oportunidad de justicia que nunca habían visto venir. Desde esa noche, el destino de todos estaba en sus manos, y mientras sus hijos permanecían petrificados en el lugar, ella sonrió ante la inminente caída de sus ilusiones. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad? Porque el juego apenas empezaba. Ginebra se aferró al sobre manila con los documentos en su mano, sintiendo cómo el silencio de la sala se volvía tangible. Los ojos de su familia, llenos de incredulidad y terror, estaban fijos en ella. Sabía que el momento había llegado, y con un parpadeo significativo, activó su plan. Detrás de ella, las puertas se abrieron, y 3 figuras del sistema legal entraron, sus chaquetas y credenciales brillando bajo las luces de la fiesta, como heraldos de cambio. «Soy Ginebra Lockwood», dijo, su voz firme resonando en la sala. «Vengo a notificarles sobre una serie de acciones legales en curso». Ella observó la transformación en las caras de sus hijos y nueras. El horror se apoderó de ellos cuando sintieron el peso de la realidad que se avecinaba. Los señores de la ley, con su porte autoritario,
Avanzaron hacia ellos, entregándoles documentos con un golpe sordo en la mesa. Sus cuentas han sido congeladas. Han sido emitidos órdenes de embargo sobre todos sus activos, dijo uno de los abogados, su tono claro y directo. Se sintió un escalofrío que recorrió la habitación, una mezcla de incredulidad y desolación que se apoderó de ellos. Ginebra disfrutó del espectáculo. Su familia, antes tan segura, ahora frágil y vulnerable. ¿Qué? Esto no puede estar pasando, gritó su nuera, desesperada. Las manos de Desmond, temblorosas, intentaron aferrarse a un razonamiento que ya no existía. ¡Ah! Mamá, tenemos que llegar a un acuerdo. Podemos resolverlo, por favor. Ginebra alzó la mano. No hay acuerdo posible. Me han intentado robar mi hogar y mi dignidad. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus actos. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de su avaricia. Mientras su familia se hundía en la desesperación, entonces empezó a sonar el timbre de la puerta. Varios vecinos se asomaron, atraídos por el bullicio. Habían escuchado los rumores sobre la traición en la familia Lockwood y venían a apoyar a la anciana abuela que había dejado mucho más que un hogar en esta comunidad. «Ginebra, ¿estás bien?», preguntó una vecina, la mirada llena de preocupación y solidaridad. Ginebra sonrió, sabiendo que ya no estaba sola. «Estoy bien, gracias. Solo haciendo que las cosas sean justas». Los abogados, caballeros de su confianza, comenzaron a sacar más papeles. Hemos recopilado evidencias de fraude y abuso que involucran a su familia. Esto no queda solamente en su intento de despojar a su madre. Hay pruebas de maltrato psicológico y financiero que podrían llevar a consecuencias penales, continuó uno de ellos, y el aire se llenó de murmullos de horror. «Eso es mentira», gritó Desmond, su voz temblando. Pero los rostros de los vecinos mostraban empatía. Su compasión ahora se convertía en justicia. Vieron cómo sus acciones deshonestas estaban finalmente revelándose. Un acto de traición que se desnudaba ante toda la comunidad. Las caras de sus hijos palidecieron, el terror lisado en sus rostros, y las lágrimas de su nuera comenzaron a correr, incapaz de contener la verdad. Ginebra permanecía imperturbable. Su esperanza ahora una realidad. Todo lo oculto saldrá a la luz, dijo en voz baja, casi para sí misma. No solo había recuperado el control de su hogar, sino que había tejido una red de apoyo que se extendía más allá de sus muros. Sabía que este era solo el comienzo, y que su legado, su dignidad, serían respetados. Los murmullos aumentaron en la habitación, mezclando la angustia y la intriga. ¿Qué más había planeado Ginebra? Mientras su familia se debatía entre la incredulidad y el pánico, ella sonrió con satisfacción. Las cartas estaban sobre la mesa y el juego estaba apenas comenzando. ¿Estaban sus hijos listos para enfrentar la verdad de sus acciones? La justicia vendría, y solo estaban al principio del camino a la revelación. Ginebra se mantuvo firme, su corazón palpitando mientras el aire se espesaba con la tensión de la revelación. La atmósfera era electrizante. Las miradas de su familia, llenas de incredulidad, se alternaban entre el temor y la desesperación. Había llegado el momento de desatar la tormenta completa de justicia. Con un movimiento tranquilo, miró a los 3 abogados, quienes, con un gesto decidido, comenzaron a repartir nuevos documentos entre su familia. «Lo que han hecho tiene consecuencias», proclamó uno de los abogados, su voz resonando en la sala como un oscuro presagio. «Hemos recopilado evidencia de sus intentos de fraude y abuso hacia Ginebra. Esto no se trata solo de un testamento y propiedades. Hay documentación que indica su implicación en un esquema fraudulento». Las palabras cayeron como martillazos, cada sílaba preparando el escenario para la catástrofe que se avecinaba. Desmond, que antes había estado tan seguro de su victoria, parpadeó desconcertado. Su arrogancia se desvanecía rápidamente. «Eso no es cierto. Tú, mamá, siempre fuiste débil», gritó, intentando recuperar el control que le había sido arrebatado. Pero Ginebra lo miró con una serenidad imperturbable. «¿Débil? Lo que han considerado debilidad ha sido mi fortaleza.
He esperado el momento adecuado, y ese momento es ahora, respondió con firmeza. El silencio se hizo más pesado, las palabras resonaban como campanas de advertencia. Mientras los murmullos comenzaban a crecer en la sala, una vecina pisó fuerte hacia adelante, levantando la voz. Nosotros, como comunidad, estamos aquí para respaldar a Ginebra. No permitiremos que la avaricia de su familia la destruya, anunció con determinación. La multitud de vecinos que había comenzado a reunirse en la puerta asintió, algunos gritando palabras de apoyo, otros expresando su desdén hacia la familia Lockwood. Pero el clímax de la situación llegó de manera inesperada. Una chica joven, Chloe, la querida nieta de Ginebra, se hizo paso entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, pero con la voz clara como el agua, dijo: «No sé mucho sobre lo que ha estado sucediendo, pero sé que mi abuela siempre ha estado ahí para todos nosotros. Y la codicia no puede romper el amor». Esa declaración causó un impacto. La familia de Ginebra quedó en shock mientras Chloe, con su inocencia, se convertía en el símbolo de la verdad que había sido ignorada. «Déjala en paz», gritó Desmond, intentando cubrir su nerviosismo con más ira. Pero su palabra carecía de fuerza, y el apoyo de la comunidad fue abrumador. Todos conocían a Ginebra y su sacrificio a lo largo de los años. Las caras de su familia se volvían cada vez más paliduchas, como si la vida se les escapara. Aprovechando el momento, Ginebra dio un paso al frente, alzando el documento principal. «Hoy no solo reclamaré mi hogar, sino también mi dignidad y respeto como madre. Me he guardado un secreto. Junto con mi testamento he heredado tierras y propiedades que nunca revelé, valoradas en millones. Esta casa sí, pero también un legado que se extiende mucho más allá de esto. Nunca han entendido lo que realmente poseo». Las miradas pasmadas se multiplicaron. Los murmullos se transformaron en gritos. «¿Qué?», corearon sus nueras y su hijo, completamente descontrolados. Para ellos, el mundo se estaba derrumbando. En ese instante, sentían su poder desvaneciéndose frente a los ojos de la comunidad. Las puertas se abrieron nuevamente, revelando a más miembros de la comunidad que se unían en apoyo, trayendo bocinas y carteles que decían: «Justicia para Ginebra». La sala ya no solo era la celebración familiar que habían imaginado, sino un fervoroso homenaje a la anciana que había construido una vida, cuidando a su familia, mientras estos la traicionaban. «Esto no terminará aquí», profirió Desmond en un último intento, pero su voz sonaba a desesperación. Y su arrinconamiento era evidente. Ginebra no solo se estaba levantando, estaba brillando, que no podía ser apagado. Todos se volvían hacia ella, y las aclamaciones resonaban mientras entendían que se trataba de mucho más que su hogar. Ginebra, con su dignidad intacta, sintió una oleada de paz. Sabía que la batalla aún no había concluido, que había más obstáculos en el horizonte, pero su victoria hoy era irrefutable. Era el principio de su reivindicación. ¿Podrían realmente su familia y la avaricia cerrar el punto? Ginebra se mantuvo firme, su corazón palpitando mientras el aire se espesaba con la tensión de la revelación. La atmósfera era electrizante. Las miradas de su familia, llenas de incredulidad, se alternaban entre el temor y la desesperación. Había llegado el momento de desatar la tormenta completa de justicia. Con un movimiento tranquilo, miró a los 3 abogados, quienes con un gesto decidido comenzaron a repartir nuevos documentos entre su familia. «Lo que han hecho tiene consecuencias», proclamó uno de los abogados, su voz resonando en la sala como un oscuro presagio. «Hemos recopilado evidencia de sus intentos de fraude y abuso hacia Ginebra. Esto no se trata solo de un testamento y propiedades. Hay documentación que indica su implicación en un esquema fraudulento». Las palabras cayeron como martillazos, cada sílaba preparando el escenario para la catástrofe que se avecinaba. Desmond, que antes había estado tan seguro de su victoria, parpadeó desconcertado. Su arrogancia se desvanecía rápidamente. «Eso no es cierto. Tú, mamá, siempre fuiste débil», gritó, intentando recuperar el control que le había sido arrebatado.
pero Ginebra lo miró con una serenidad imperturbable. Débil, lo que han considerado debilidad ha sido mi fortaleza. He esperado el momento adecuado, y ese momento es ahora, respondió con firmeza. El silencio se hizo más pesado. Las palabras resonaban como campanas de advertencia. Mientras los murmullos comenzaban a crecer en la sala, una vecina pisó fuerte hacia adelante, levantando la voz. Nosotros como comunidad estamos aquí para respaldar a Ginebra. No permitiremos que la avaricia de su familia la destruya, anunció con determinación. La multitud de vecinos que había comenzado a reunirse en la puerta asintió, algunos gritando palabras de apoyo, otros expresando su desdén hacia la familia Lockwood. Pero el clímax de la situación llegó de manera inesperada. Una chica joven, Chloe, la querida nieta de Ginebra, se hizo paso entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, pero con la voz clara como el agua, dijo: «No sé mucho sobre lo que ha estado sucediendo, pero sé que mi abuela siempre ha estado ahí para todos nosotros. Y la codicia no puede romper el amor». Esa declaración causó un impacto. La familia de Ginebra quedó en shock, mientras Chloe, con su inocencia, se convertía en el símbolo de la verdad que había sido ignorada. «Déjala en paz», gritó Desmond, intentando cubrir su nerviosismo con más ira. Pero su palabra carecía de fuerza, y el apoyo de la comunidad fue abrumador. Todos conocían a Ginebra y su sacrificio a lo largo de los años. Las caras de su familia se volvían cada vez más pálidas, como si la vida se les escapara. Aprovechando el momento, Ginebra dio un paso al frente, alzando el documento principal. «Hoy, no solo reclamaré mi hogar, sino también mi dignidad y respeto como madre. Me he guardado un secreto. Junto con mi testamento, he heredado tierras y propiedades que nunca revelé, valoradas en millones. Esta casa, sí, pero también un legado que se extiende mucho más allá de esto. Nunca han entendido lo que realmente poseo». Las miradas pasmadas se multiplicaron. Los murmullos se transformaron en gritos. «¿Qué?», corearon sus nueras y su hijo, completamente descontrolados. Para ellos, el mundo se estaba derrumbando. En ese instante, sentían su poder desvaneciéndose frente a los ojos de la comunidad. Las puertas se abrieron nuevamente, revelando a más miembros de la comunidad que se unían en apoyo, trayendo bocinas y carteles que decían: «Justicia para Ginebra». La sala ya no solo era la celebración familiar que habían imaginado, sino un fervoroso homenaje a la anciana que había construido una vida, cuidando a su familia, mientras estos la traicionaban. «Esto no terminará aquí», profirió Desmond en un último intento, pero su voz sonaba a desesperación, y su arrinconamiento era evidente. Ginebra no solo se estaba levantando, estaba brillando, y era un brillo que no podía ser apagado. Todos se volvían hacia ella, y las aclamaciones resonaban mientras entendían que se trataba de mucho más que su hogar. Ginebra, con su dignidad intacta, sintió una oleada de paz. Sabía que la batalla aún no había concluido, que había más obstáculos en el horizonte, pero su victoria hoy era irrefutable. Era el principio de su reivindicación. Pero entonces el silencio invadió la sala cuando Ginebra, con voz serena, pronunció una frase que dejó a todos helados. «Pero, mis queridos hijos, mientras luchan con sus demonios, he decidido usar mi herencia de manera diferente». Sus palabras sorprendieron a todos, incluida la comunidad que había venido a brindar apoyo. «He creado una fundación a nombre de su padre, para ayudar a ancianos como yo que enfrentan abuso y despojo. Este será un lugar de refugio, donde todos podremos vivir con dignidad, lejos de la avaricia y el egoísmo. Y cuando este hogar funcione, yo seré la primera en ayudar a aquellos que alguna vez como yo se sintieron». Las miradas se transformaron, pasando del pánico a la confusión y luego a un asombro reverente. Ginebra no solo pensaba en su legado, sino también en aquellos que viven el mismo dolor que había enfrentado. «Quiero que mi historia transforme las vidas de otros.
Si algún día ustedes entienden el significado del amor y la familia de verdad, serán bienvenidos a participar. Pero hasta entonces necesito que sepan que he trascendido su codicia. Chloe, con la voz quebrada, respondió: Abuela, te prometo que honraré tu legado y tu lucha. Ginebra sonrió, y en ese momento sintió como todos, incluso sus engañadores hijos, estaban siendo tocados por la profundidad de su elección. Y aunque no sabía cómo terminaría esta historia, sabía que había dado un paso hacia un cambio que podría perdurar más allá de su propia vida. Las lágrimas de sus hijos se mezclaron con la aceptación, y Ginebra, con su corazón lleno de amor, se dio cuenta de que su verdad. ¿Podría haber un camino hacia la redención? Ginebra se mantuvo firme, con su corazón palpitando mientras el aire se espesaba con la tensión de la revelación. La atmósfera era electrizante y las miradas de su familia, llenas de incredulidad, se alternaban entre el temor y la desesperación. Había llegado el momento de desatar la tormenta completa de justicia. Con un movimiento tranquilo, miró a los 3 abogados, quienes con un gesto decidido comenzaron a repartir nuevos documentos entre su familia. Lo que han hecho tiene consecuencias, proclamó uno de los abogados, su voz resonando en la sala como un oscuro presagio. Hemos recopilado evidencia de sus intentos de fraude y abuso hacia Ginebra. Esto no se trata solo de un testamento y propiedades. Hay documentación que indica su implicación en un esquema fraudulento. Las palabras cayeron como martillazos, preparando el escenario para la catástrofe que se avecinaba. Desmond, que antes había estado tan seguro de su victoria, parpadeó desconcertado. «¡Eso no es cierto! ¡Tu mamá siempre fuiste débil!», gritó, intentando recuperar el control que le había sido arrebatado. Pero Ginebra lo miró con una serenidad imperturbable. «Débil. Lo que han considerado debilidad ha sido mi fortaleza. He esperado el momento adecuado, y ese momento es ahora», respondió con firmeza. El silencio se hizo más pesado. Las palabras resonaban como campanas de advertencia. Mientras los murmullos comenzaban a crecer en la sala, una vecina pisó fuerte hacia adelante, levantando la voz. «Nosotros, como comunidad, estamos aquí para respaldar a Ginebra. No permitiremos que la avaricia de su familia la destruya», anunció con determinación. La multitud de vecinos que había comenzado a reunirse en la puerta sintió, algunos gritando palabras de apoyo, otros expresando su desdén hacia la familia Lockwood. Pero ese clímax de la situación llegó de manera inesperada. Chloe, la amada nieta de Ginebra, se hizo paso entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, pero con la voz clara como el agua, dijo: «No sé mucho sobre lo que ha estado sucediendo, pero sé que mi abuela siempre ha estado ahí para todos nosotros. Y la codicia no puede romper el amor». Esa declaración causó un impacto. La familia de Ginebra quedó en shock, mientras Chloe, con su inocencia, se convertía en el símbolo de la verdad que había sido ignorada. «Déjala en paz», gritó Desmond, intentando cubrir su nerviosismo con más ira. Pero sus palabras carecían de fuerza, y el apoyo de la comunidad fue abrumador. Todos conocían a Ginebra y su sacrificio a lo largo de los años. Las caras de su familia se volvían cada vez más pálidas, como si la vida se les escapara. Aprovechando el momento, Ginebra dio un paso al frente, alzando el documento principal. «Hoy, no solo reclamaré mi hogar, sino también mi dignidad y respeto como madre. Me he guardado un secreto. Junto con mi testamento, he heredado tierras y propiedades que nunca revelé, valoradas en millones. Esta casa, sí, pero también un legado que se extiende mucho más allá de esto. Nunca han entendido lo que realmente poseo». Las miradas pasmadas se multiplicaron. Los murmullos se transformaron en gritos. «¿Qué?», corearon sus nueras y su hijo, completamente descontrolados. Para ellos, el mundo se estaba derrumbando. En ese instante, sintieron su poder desvaneciéndose frente a los ojos de la comunidad. Pero entonces, un silencio helador invadió la sala. Ginebra, con una calma imperturbable, prosiguió: «Hay algo que ustedes no saben. Cuando su padre falleció,
me dejó más que solo esta casa. Él era parte de algo grande, una red que protege a mujeres ancianas, a familias vulnerables. Durante años he mantenido el control. He orquestado todo esto para asegurar que quienes intentan abusar de su propia sangre no prosperen. Los ojos de la familia se abrieron de par en par, mientras los abogados colocaban sobre la mesa un último documento. Esto es un testamento en conjunto. Además de mi herencia, tengo el poder de activar un fondo de protección para ancianos, que comenzará a construirse con cada propiedad que yo herede, explicó Ginebra. Su avaricia ha quedado expuesta, y no solo yo, sino un sistema completo de apoyo se levantará en contra de aquellos que intenten traicionar a sus seres queridos. «Mamá», gritó Desmond, su voz llena de desesperación. «Esto no puede ser». Ginebra sonrió, sintiendo la energía del apoyo de la comunidad a su alrededor. «Hoy dejaré que su avaricia caiga. He llegado a un acuerdo con mi abogado. Cada propiedad que ellos habían redistribuido será parte de un fondo que asegurará que los ancianos indefensos tengan una voz. No permitiré que la familia Lockwood sea un símbolo de traición. Serán conocidos como el ejemplo de lo que ocurre cuando se ignora el amor por la codicia». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de su nuera, mientras la incredulidad se convertía en aceptación. Aquello era más grande que una lucha individual. Era una lección monumental sobre la lealtad, la generosidad y el poder del amor verdadero. Ginebra había orquestado todo, no por rencor, sino para proteger y educar a su familia. Cuando la próxima generación crezca, no solo llevarán mi legado, sino el entendimiento de que la verdadera fortaleza se encuentra en cuidar y proteger a los demás. Con esta revelación, el impacto fue profundo. La comunidad se unió en aplausos, celebrando la verdad revelada de Ginebra. Ella no solo se levantaba, se convertía en la madre de muchas más generaciones que agradecerían. Y su familia se quedaron atrapados entre el respeto y la renovación del amor, abrazando la transformación que su madre había querido siempre. Pero ¿caminarían con sabiduría por el nuevo sendero que ella había preparado? El poder de su legado ya no era solo un sueño. La historia de Ginebra Lockwood se convertiría en un símbolo de esperanza, una verdadera protección para todos aquellos que habían sido pisoteados. Ginebra se mantuvo firme, con el corazón palpitando, mientras el aire se espesaba con la tensión de la revelación. La atmósfera era electrizante, y las miradas de su familia, llenas de incredulidad, se alternaban entre el temor y la desesperación. Había llegado el momento de desatar la tormenta completa de justicia. Con un gesto tranquilo, miró a los 3 abogados, quienes, con determinación, comenzaron a repartir nuevos documentos entre los miembros de la familia. «Todo lo que han hecho tiene consecuencias», proclamó uno de los abogados, su voz resonando en la sala como un oscuro presagio. «Hemos recopilado evidencia de sus intentos de fraude y abuso hacia Ginebra. Esto no solo se trata de un testamento y propiedades. Hay documentación que indica su implicación en un esquema fraudulento». Las palabras cayeron como martillazos, preparando el escenario para la catástrofe que se avecinaba. Desmond, que antes estaba tan seguro de su victoria, parpadeó desconcertado. «Eso no es cierto. Tu mamá siempre fuiste débil», gritó, intentando recuperar el control que le había sido arrebatado. Pero Ginebra lo miró con una serenidad imperturbable. «¿Débil? Lo que consideraron debilidad ha sido mi fortaleza. He esperado el momento adecuado, y ese momento es ahora», respondió con firmeza. El silencio se hizo más pesado, y sus palabras resonaban como campanas de advertencia. Mientras los murmullos comenzaban a crecer en la sala, una vecina dio un paso al frente, levantando la voz. «Como comunidad, estamos aquí para respaldar a Ginebra. No permitiremos que la avaricia de su familia la destruya», anunció con determinación. La multitud de vecinos que se había comenzado a reunir en la puerta asintió, algunos gritando palabras de apoyo,
otros expresando su desdén hacia la familia Lockwood. Pero el clímax de la situación llegó de manera inesperada. Chloe, la querida nieta de Ginebra, se abrió paso entre la multitud. Con lágrimas en los ojos, pero con la voz clara como el agua, afirmó: «No sé mucho sobre lo que ha estado sucediendo, pero sé que mi abuela siempre ha estado ahí para todos nosotros, y la codicia no puede romper el amor». Esa declaración impactó a todos. La familia de Ginebra quedó aturdida, y Chloe, con su inocencia, se convirtió en el símbolo de la verdad que había sido ignorada. «Déjala en paz», gritó Desmond, intentando cubrir su nerviosismo con más ira. Pero su palabra carecía de fuerza, y el apoyo de la comunidad fue arrollador. Todos conocían a Ginebra y su sacrificio a lo largo de los años. Las caras de su familia se volvían cada vez más pálidas, como si la vida se les escapara. Aprovechando el momento, Ginebra dio un paso al frente, alzando el documento principal. «Hoy no solo reclamaré mi hogar, sino también mi dignidad y respeto como madre. Me he guardado un secreto. Junto con mi testamento, he heredado tierras y propiedades que nunca revelé, valoradas en millones. Esta casa, sí, pero también un legado que se extiende mucho más allá de esto. Nunca han entendido lo que realmente poseo». Las miradas pasmadas se multiplicaron. Los murmullos se transformaron en gritos. Corearon sus nueras y su hijo, completamente descontrolados. Para ellos, el mundo se estaba derrumbando. «Sin embargo», continuó Ginebra, «hay algo que ustedes no saben. He sido parte de una organización secreta que protege a ancianos vulnerables en todo el mundo. Durante años, he trabajado en la sombra para asegurarme de que las voces de aquellos como yo sean escuchadas. Con cada paso que he dado, he activado un sistema de protección que ahora se extenderá más allá de estas 4 paredes». Las caras de su familia se tornaron de incredulidad a terror. «¿Qué estás diciendo, madre?», tartamudeó Desmond. «¿Acaso planeabas esto desde el principio?». Ginebra sonrió, sintiendo la energía del apoyo de la comunidad a su alrededor. «Hoy no solo dejaré que su avaricia caiga. He llegado a un acuerdo con mi abogado. Por cada enredo que han intentado crear, activaré un fondo para proteger a ancianos en riesgo, un legado que será eterno. Este movimiento comenzará aquí, pero se expandirá globalmente. Mi historia se convertirá en un símbolo de esperanza y protección para millones». La sala quedó en un silencio helador antes de que la multitud estallara en aplausos. Ginebra no solo reclamaba su hogar, estaba dando a luz a un movimiento que resonaría en todo el mundo. Su legado se convertiría en una fundación que cuidaría de miles de ancianos que, como ella, habían enfrentado la traición y la codicia. A medida que el eco de los aplausos se desvanecía, Ginebra miró a su familia. «Ustedes pensaban que podían despojarme, pero lo que no comprendían era que tenía un propósito mucho mayor. He forjado un camino hacia un futuro donde el respeto y la dignidad de los ancianos son protegidos. Esta comunidad, y ahora el mundo, se unirán para luchar contra la injusticia. Sí, mi legado será eterno, y mi misión, que fue por proteger a otros, se convertirá en la verdad que ustedes nunca entendieron». Años más tarde, la historia de Ginebra Lockwood se convirtió en un ícono mundial. La fundación que había creado se expandió a niveles que jamás imaginó. Instituciones fueron formadas, leyes cambiaron, y la protección de los ancianos se instauró como un concepto fundamental en sociedades alrededor del mundo. Generaciones futuras mirarían atrás y verían no solo a una madre luchadora, sino a una guerrera que había transformado el mundo. En su vejez, Ginebra encontró paz. Sabía que su misión estaba completa y que su legado jamás sería olvidado. Su historia resonaría por siempre. Mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa, el eco de su vida se fundió con el canto de aquellos a los que había protegido. La transformación que había iniciado había roto las cadenas de la avaricia y el abuso. A través de ella, un nuevo amanecer había comenzado. Ginebra sintió un susurro en el aire.
como si el universo mismo estuviera observándola. La energía de la sala vibraba con una intensidad nueva, una corriente de luz que comenzaba a fluir a su alrededor. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo una batalla personal, sino una historia que resonaría en la eternidad. Se había convertido en el símbolo de la justicia hacia los ancianos, pero su propósito trascendía lo mundano. Era un puente, un vínculo entre generaciones. Mientras el bullicio de la sala se disipaba, una calma serena la envolvió. Ginebra sintió cómo la conexión con el universo se hacía más profunda. Su historia se entrelazaba con cada anciano que alguna vez había sido descuidado, cada madre que había sido olvidada, cada abuela cuya sabiduría había sido ignorada. Era la representación de la sabia anciana, la guardiana de la verdad. Su viaje había sido un testimonio del amor, del sacrificio y de la fuerza infinita que reside en aquellos que han vivido. De repente, el ambiente cambió como si una luz celestial hubiera descendido. Ginebra, ahora envuelta en una luz dorada, sintió que su esencia se expandía más allá de su cuerpo físico. Era como si el universo la abrazara, revelando una verdad oculta que había estado esperando ser desvelada. Ella había sido elegida. No solo estaba defendiendo su hogar. Su vida se había convertido en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia una nueva conciencia sobre el respeto y la dignidad de los ancianos. Las palabras de sus abogados resonaron en su mente, pero ahora aparecían en un nuevo contexto. Lo que han hecho tiene consecuencias. Era más que lo que su familia le había hecho a ella. Era una lección para la humanidad. Ginebra se dio cuenta de que había estado probando la capacidad de compasión de cada uno, impulsando a las personas a enfrentarse a sus propias sombras. Su historia se transformó en un espejo, reflejando la avaricia y el egoísmo, pero también la posibilidad de redención. Las lágrimas de sus nueras, la desesperación en los ojos de Desmond, todo se tornó en una sinfonía de transformación. El sufrimiento que habían causado a Ginebra se elevaría en una experiencia de aprendizaje. En ese instante, su misión se completó. Había despertado a la humanidad sobre la dignidad de los ancianos, y su testimonio se convertiría en una leyenda que trasciende el tiempo. Ginebra sonrió, comprendiendo el impacto universal de su viaje. Hoy, comenzó a decir con voz serena, no solo establezco un legado, en este mismo instante, estoy activando un movimiento que resonará en cada rincón del mundo. La dignidad de cada anciano será un principio sagrado, y este lugar se convertirá en un refugio de esperanzas y nuevas vidas. La sala pareció vibrar en aceptación. Una ola de reconocimiento se extendió desde ella hacia el mundo. Los corazones comenzaron a despertar, entendiendo que su historia no era suya sola, sino de todos los que habían sido silenciados. La luz que había estado esperando a ser liberada comenzaba a brillar, iluminando el camino hacia un futuro de respeto y amor. Esta no era solo su lucha, era una revolución espiritual, un himno a la dignidad y al valor que poseen los ancianos. Al sentirse conectada con esta inmensa red de almas, Ginebra dejó que una risa de alegría surgiera de su interior. Era un eco de esperanza que resonó más allá de los límites de su hogar, tocando cada vida que había sido marcada por la injusticia. El ciclo de la vida es eterno, pensó, y hoy he tejido un nuevo hilo en la trama del universo. Uno que asegurará que la sabiduría de los ancianos sea reverenciada y compartida por siempre. Pero mientras su alegría brotaba, algo en el fondo de su ser le susurró una cuestión más profunda. ¿Qué significaba realmente su conexión con el universo? Justo antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, la sala se llenó de un repentino silencio reverente. Las luces comenzaron a danzar como estrellas. La verdad de su vida había sido sembrada en el corazón de todos aquellos que habían tenido la suerte de conocer su legado. Ginebra se convirtió en un faro de esperanza. ¿Era posible que su esencia, su propósito, se extendiera más allá de incluso su comprensión?
La respuesta estaba en la luz que aún brillaba a su alrededor. A medida que sus pensamientos se adentraban en lo cósmico, supo que su historia no había hecho más que comenzar. La conexión con cada anciano, cada historia de lucha, podría cambiar no solo su hogar, sino el mundo entero. Había transformado su vida en una misión, un viaje celestial que prometía ser eterno. Y así, en medio del resplandor y el amor, Ginebra se sintió en paz. Su historia, su legado, ya no le pertenecía únicamente. Había tocado un corazón a la vez, y en cada uno de esos corazones empezaba a florecer un despertar. La trama se había tejido, los caminos se habían entrelazado, y Ginebra Lockwood había demostrado que el amor y la dignidad nunca deben ser olvidados. La energía del universo estaba en sus manos, y una nueva era de compasión comenzaba a despertar. ¿Qué más depararía el destino? Esa pregunta flotaba en el aire mientras Ginebra sonreía al futuro, un futuro que no podía más que prometer maravillas. Ginebra sintió un susurro en el aire, como si el universo mismo estuviera observándola. La energía de la sala vibraba con una intensidad nueva, una corriente de luz que empezaba a fluir a su alrededor. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo una batalla personal, sino una historia que resonaría en la eternidad. Se había convertido en el símbolo de la justicia hacia los ancianos. Pero su propósito trascendía lo mundano. Era un puente, un vínculo entre generaciones y mundos. Mientras el bullicio de la sala se disipaba, una calma serena la envolvió. Ginebra sintió que la conexión con lo divino se hacía más profunda. Su historia se entrelazaba con cada anciano que alguna vez había sido descuidado, con cada madre que había sido ignorada, con cada abuela cuya sabiduría había sido quebrantada. En ese momento sagrado, su vida se había convertido en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia una nueva conciencia sobre el respeto y la dignidad de los ancianos. De repente, como si un velo se alzara, Ginebra sintió una intensa energía provenir de su interior. La luz dorada que la rodeaba se intensificó y una voz resonó desde lo profundo de su ser. Tu viaje ha estado destinado desde el principio. Eres una guardiana de la sabiduría ancestral, un enviado de la luz en una tierra oscura. En ese instante, su corazón se llenó de claridad, y supo que la búsqueda de justicia había sido, en realidad, una. Ginebra había ascendido más allá de lo terrenal. Era más que una mujer mayor. Era un protectora de las almas vulnerables en múltiples realidades. Su historia no solo resonaría aquí, en este mundo, sino que trascendería dimensiones. Había llegado a ser parte de una profecía antigua sobre la sabiduría de los ancianos, una que se había cumplido en su ser. Las luces comenzaron a danzar en la habitación, como si el mismo universo celebrara su revelación. Ginebra sintió que cada corazón presente se conmovía, cada alma despertaba. Todo el universo comenzaba a honrar la divinidad que ella representaba. ¿Quién eres?, murmuró Desmond, ahora visiblemente descompuesto. Su arrogancia se había desvanecido. ¿Cómo es posible esto? Soy la sabiduría encarnada, respondió Ginebra con una serenidad que resonaba con el eco de los siglos. He sido un faro para aquellos que han luchado, un testigo del sufrimiento y un baluarte de compasión. Mi historia es un nuevo texto sagrado, una guía para todos, un llamado a proteger y honrar a los ancianos. La verdadera evolución comienza aquí, en el respeto a los que han vivido, a los que saben. La sala quedó en un silencio reverente, cada persona absorbida por la magnitud de su esencia. Los murmullos en la comunidad se convertían en cánticos de adoración. Estaban frente a una figura divina, una madre cósmica que trascendía el tiempo y el espacio, guiando con amor y protección. Ginebra era el hilo dorado que conectaba a todos los seres, el símbolo de una nueva era de compasión y respeto. Hoy mi misión ha llegado a su fin, pero no es un final.
es el comienzo de la mayor revolución que este mundo haya conocido, continuó, su voz resonando a través de dimensiones. He venido a transformar la conciencia humana, a iluminar el camino que nos lleva a un futuro donde cada anciano, cada vida sea reverenciada. El amor y la dignidad de los ancianos florecerían, y en cada rincón del cosmos se honraría su sacrificio y sabiduría. A medida que la energía de su ser se comenzaba a extender, dejó a todos con una pregunta que resonaría por generaciones. ¿Estás listo para abrazar el verdadero poder del amor y la compasión? La incertidumbre flotaba en el aire, dejando a todos con una curiosidad insaciable por descubrir lo que vendría a continuación. Ginebra sintió el peso del momento en cada fibra de su ser. La sala, antes llena de risas y desprecio, ahora era un lugar sagrado. Las luces danzaban a su alrededor, reflejando la verdad que acababa de desatar. No era solo un final para ella, era un nuevo amanecer para todos los que habían sentido la opresión del silencio y el abuso. Mientras sus ojos buscaban a su familia, pudo ver las lágrimas en el rostro de Chloe, su nieta. Esa pequeña guerrera, portadora de luz y amor, se había convertido en un símbolo de esperanza. Pero lo que más le impactó fue la transformación en el rostro de Desmond. La arrogancia que una vez lo definió había desaparecido, dejando un rostro pálido, vulnerable. «Mamá, lo siento, no sabía», murmuró, su voz temblando como un hilo de vida en el viento frío. «Es demasiado tarde para arrepentimientos, Desmond», respondió Ginebra, su voz firme, pero marcada por una tristeza profunda. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor y liberación. No podía permitir que la avaricia manchara su legado. Sentía la crudeza de la verdad golpeando en su pecho, un recordatorio de todo lo que había sacrificado. Demandó una de sus nueras, la rabia y el asombro chocando en su mirada. La comunidad que había llegado a apoyarla ahora observaba con ojos atentos, listos para cada palabra, cada reacción. «Porque siempre supe lo que ustedes eran capaces de hacer», dijo Ginebra, su voz resonando como un eco claro en el silencio. «He cargado con este secreto para proteger a los que realmente importan». La determinación en su mirada hizo que los asistentes se sintieran partícipes de algo mucho más grande que un simple enfrentamiento familiar. Era la batalla definitiva entre la codicia y el amor. Las luces brillantes empezaron a atenuarse, sugiriendo un final próximo. Pero en medio de todo, un rayo de esperanza brilló. «Lo que haré hoy no será solo salvarme a mí», continuó. «Voy a crear un refugio para ancianos, un lugar donde se honre su sabiduría, donde nunca vuelvan a ser despojados de su dignidad». La multitud comenzó a aplaudir, un sonido de apoyo que se sentía como un abrazo colectivo. «¿Refugio? Eso no cambiará lo que hemos hecho», intentó protestar Desmond, pero sus palabras se desgastaban en el aire, incapaces de mantener el peso que alguna vez tuvieron. Ginebra lo miró con tristeza, entendiendo que la lucha ahora pertenecía a un plano superior. «No se trata de lo que ustedes han hecho, se trata de lo que el mundo necesita entender. La dignidad de cada vida es sagrada». Mientras la sala se llenaba de un nuevo fervor, Ginebra sintió la conexión con cada persona presente. Su familia, la comunidad, todos vibraban en sintonía con su misión. El poder que una vez sentía amenazado, ahora se volvía una fortaleza inesperada. Y cuando todo parecía haber encontrado su lugar, el futuro se asomó. «Hoy iniciamos un movimiento», dijo Ginebra, su voz clara, conectando con el corazón de todos. «Pero la lucha no termina aquí. Cada uno de nosotros debe llevar este mensaje fuera de estas puertas». En ese momento, Ginebra no era solo una madre protegiendo su hogar. Era una líder, un faro de esperanza. Sin embargo, los rostros de su familia continuaban marcados por la confusión y el dolor. Ginebra se volvió hacia ellos una última vez. «Aún hay tiempo para cambiar, pero deben primero enfrentarse a la verdad que llevan dentro. Esta familia puede renacer,
pero depende de ustedes. ¿Estarían listos para abrazar la redención o se aferrarían a la sombra de su avaricia? Había una decisión pendiente, en el aire palpitante. Ginebra sintió el eco de un futuro desconocido resonando a su alrededor, y de esta manera la historia de Ginebra Lockwood se entrelazó con la vida misma, dejando a todos preguntándose qué vendría después. Ahora, esto es lo que necesitas hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Smash el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Sé parte de esta comunidad maravillosa que se levanta.